El 8 de diciembre de 1829, la Sala de Representantes proclamó a Juan Manuel de Rosas gobernador de Buenos Aires, otorgándole las facultades extraordinarias y el título de restaurador de las leyes. Rosas llevó a cabo una administración provincial ordenada, recortó los gastos y aumentó los impuestos, superando lentamente el déficit fiscal heredado. Reanudó las relaciones con la Santa Sede, suspendidas desde 1810. Fue el sector terrateniente el que sustentó el liderazgo rosista. La estructura social durante el periodo rosista estuvo basada en la tierra. La gran estancia era la que confería estatus y poder. Acompañaban a Rosas en el poder los grupos dominantes porteños, que no estaban dispuestos a compartir las rentas de la aduana con el resto de las provincias. El restaurador les garantizaba el orden y la disciplina social necesarios para desarrollar sus actividades económicas. Rosas gozaba de un gran predicamento entre sectores populares de Buenos Aires y de esta forma aparecía ante los terratenientes de la provincia como el único capaz de contener y encauzar las demandas de las clases bajas. En agosto de 1830, varias provincias del interior conforman la Liga Unitaria bajo el liderazgo del general Paz. En enero de 1831, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos firmaron el Pacto Federal, una alianza político-militar para terminar con los unitarios de Paz. Finalmente Paz será derrotado y capturado por López. Rosas, López y Quiroga dominaban la Confederación. Pero el restaurador demostró ser el más poderoso y continuó aislando a Buenos Aires de las otras provincias. En 1832, Rosas fue reelecto como gobernador de Buenos Aires. Exigió que se le renovaran las facultades extraordinarias. La Sala de Representantes se opuso y Rosas renunció. Fue electo el general Juan Ramón Balcarce, candidato del restaurador. Entre 1833 y 1834, Rosas emprende la campaña del desierto financiada por la provincia y por los estancieros bonaerenses preocupados por la amenaza indígena sobre sus propiedades. Rosas combinó durante la campaña la conciliación con la represión. Pactó con los Pampas y se enfrentó con los Ranqueles y la confederación liderada por Juan Manuel Calfucurá. Según un informe que Rosas presentó al gobierno de Buenos Aires, a poco de comenzar la campaña, el saldo fue de 3.200 indios muertos, 1.200 prisioneros y se rescataron 1.000 cautivos blancos. El 2 de enero de 1833 se produjo la ocupación británica de las Islas Malvinas, por entonces dependientes de la gobernación de Buenos Aires. El gobierno de Balcarce protestó ante Londres, pero sus reclamos fueron ignorados. Rosas se alejó de la provincia, pero no de los manejos políticos. Su mujer, Encarnación Escurra, era su fiel representante y con el apoyo de la Mazorca conspiró contra los gobiernos de Balcarce, Viamonte y Massa, que se sucedieron durante la ausencia del restaurador. La agitación política conducida por Encarnación contribuyó de manera decisiva a crear un clima de gran inestabilidad favorable a los intereses de Rosas. El éxito obtenido por el restaurador en la campaña aumentó aún más su prestigio político entre los propietarios bonaerenses, que incrementaron su patrimonio al incorporar nuevas tierras y se sintieron más seguros con la amenaza indígena bajo control. El caudillo riojano Juan Facundo Quiroga residía por entonces en Buenos Aires bajo el amparo de Juan Manuel de Rosas. Quiroga había manifestado al restaurador sus inquietudes sobre la necesidad de convocar a un congreso y organizar constitucionalmente al país. Rosas se opuso argumentando que no estaban dadas las condiciones mínimas para dar semejante paso y consideraba que era imprescindible que previamente cada provincia se organice. A Rosas no se le escapaba que la organización nacional implicaría la pérdida para Buenos Aires del disfrute exclusivo de las rentas aduaneras, entre otros privilegios. Ante un conflicto desatado entre las provincias de Salta y Tucumán, el gobernador de Buenos Aires, Manuel Vicente Massa, quien respondía políticamente a Rosas, encomienda a Quiroga una gestión mediadora. Tras un éxito parcial, Quiroga emprende el regreso y es asesinado el 16 de febrero de 1835 en Barranca Yaco, provincia de Córdoba. La muerte de Quiroga determinó la renuncia de Massa y provocó entre los legisladores porteños que prevaleciera la idea de la necesidad de un gobierno fuerte, de mano dura.
por una amplia mayoría de votos expresados en la legislatura y a través de un plebiscito, fue electo nuevamente Juan Manuel Rosas en marzo de 1835, esta vez con la suma del poder público. La hegemonía rosista se consolidó mediante la unificación ideológica del pueblo de Buenos Aires a través del uso obligatorio de la divisa punzó, del riguroso control de la prensa y de una dura represión a la oposición realizada por la Sociedad Popular Restauradora, conocida como la Mazorca. En 1835 Rosas sanciona la Ley de Aduanas, que protegía las materias primas y productos locales, prohibiendo en algunos casos y gravando con altos aranceles en otros el ingreso de la mercadería importada que pudiera perjudicar a la producción nacional. Todo producto argentino destinado al exterior debe pagar su tributo a Buenos Aires y todo producto extranjero destinado a cualquier parte del país debe pagar también a Buenos Aires. Mediante este procedimiento, Buenos Aires puede estimular cierta actividad económica del interior y boicotear otra, determinando qué mercadería extranjera y de qué países de procedencia podrá consumir el interior. Quedaban en manos de Buenos Aires las llaves para favorecer o empobrecer a determinados grupos sociales de las provincias. En esta segunda gobernación, Rosas favoreció la venta o el otorgamiento de las tierras públicas que pasaron a manos de los grandes ganaderos. Otorgó opción de compra de tierras a los arrendatarios de contratos de enfiteusis, facilitando así el acceso a la propiedad privada tanto al norte como al sur del río Salado. El romanticismo constituyó una expresión cultural, pero también un modo de vida que reaccionó contra el mundo industrial y urbano emergente. Este mundo nuevo, decían los románticos, privaba al hombre de una relación más auténtica con los hombres y la naturaleza. Movimiento irracionalista, el romanticismo se opuso a una visión de la sociedad y el mundo calculada y elaborada en términos racionales. Por ello combatieron la opresión política, nacional y social. Deseaban abolir el sufrimiento, se opusieron a la esclavitud, la pena de muerte e incluso a la ley, considerada, según ellos, un agente de opresión. Hacia 1830, la Europa de la Restauración comenzó a desmoronarse. Este cambio se manifestó políticamente entre 1830 y 1870 a través de las revoluciones impulsadas por la burguesía, que pudo desplazar a la nobleza del poder político y organizar el Estado según sus concepciones e intereses, imponiendo sus ideas liberales. En 1830 las revoluciones liberales son derrotadas en el centro de Europa, aunque en Francia la gran burguesía logró reemplazar a los Borbones absolutistas por los Orleans. Sin embargo, la pequeña burguesía, las clases obrera y campesina, habían quedado completamente excluidas del poder. En 1837, a 2 años de haber accedido Rosas por segunda vez al poder, su victoria aparecía como un hecho irreversible. Es entonces cuando un grupo de jóvenes provenientes de las élites ilustradas de Buenos Aires y el interior se proclaman destinados a tomar el relevo de la clase política que ha guiado al país desde la independencia hasta la organización unitaria de 1824 a 1827. Entre sus representantes más brillantes encontramos a Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi, Vicente Fidel López, entre otros. La nueva generación no presenta, respecto al viejo grupo unitario, ni diferencias de extracción social, ni distinto origen social. Ejercieron su acción desde 2 agrupaciones: el Salón Literario, inaugurado en 1837, cuyo cierre fue ordenado por Rosas, y la Asociación de Mayo, fundada por Juan Bautista Alberdi en 1846 en la ciudad de Montevideo, y cuyo origen se encuentra en La Joven Argentina, sociedad secreta fundada por Echeverría en 1838. Adherían a la democracia liberal de la primera mitad del siglo XIX. Para los hombres del 37, los males de su país se reducían principalmente a 3: la tierra, la tradición española y la raza. Solo la transformación previa de los mismos conduciría al triunfo del progreso. El primer mal de la Argentina era la tierra, el desierto, donde se formaba espontánea y naturalmente el espíritu de la montonera. La banda armada que seguía al caudillo lo elevaba al poder y condicionaba el destino político del país. Propugnaron la organización política de la nación.
Rosas mantuvo durante gran parte de su mandato excelentes relaciones con los comerciantes británicos y su gobierno. Francia no había obtenido de Rosas un tratado comercial como el que Inglaterra había conseguido de Rivadavia. Los ciudadanos franceses no estaban exentos de hacer el servicio militar como los británicos. Rosas, además, había encarcelado a varios franceses acusados de espionaje. Se produce un conflicto diplomático y las naves francesas que estaban estacionadas en el Río de la Plata bloquearon el puerto de Buenos Aires a fines de marzo de 1838. El bloqueo se mantuvo por 2 años, generando una obligada política proteccionista más allá de la ley de aduanas. El bloqueo produjo ciertas grietas en el bloque de poder. Los ganaderos del sur de la provincia se rebelaron contra Rosas ante la caída de los precios de la carne y las dificultades provocadas por el cerco francés al puerto. Durante el bloqueo se reanudó la guerra civil. Lavalle, con el apoyo francés, invadió Entre Ríos y Santa Fe, pero fracasó en su intento de tomar Buenos Aires por carecer de los apoyos necesarios y debió marchar hacia el norte. En octubre de 1840, finalmente por Tratado Macó-Arana, Francia pone fin al bloqueo. El gobierno de Buenos Aires se comprometió a indemnizar a los ciudadanos franceses, les otorgó los mismos derechos que a los ingleses y decretó una amnistía. Concluido el conflicto con Francia, Rosas limitó la navegación de los ríos Paraná y Uruguay, bloqueó el puerto de Montevideo y ayudó a Oribe a invadir el Uruguay y a sitiar la capital en 1843. En 1848, en Francia, Austria, el norte de Italia y algunos estados alemanes, un descontento generalizado moviliza a la pequeña burguesía, el joven proletariado y a la intelectualidad en una insurrección de vastos alcances con resultados distintos. En Alemania, la revolución es controlada. En Francia, cae la monarquía constitucional y surge la Segunda República Francesa. En 1845 el puerto de Buenos Aires fue bloqueado nuevamente, esta vez por una flota anglo-francesa. El objetivo común de ambas potencias era imponer la libre navegación de los ríos y poder comerciar sin trabas. A pesar de la heroica resistencia de Lucio Mansilla y sus fuerzas en la vuelta de Obligado, una flota extranjera rompió las cadenas colocadas de costa a costa y se adentró en el río Paraná. El bloqueo no solo afectaba los intereses de los extranjeros, también perjudicaba a los estancieros del litoral que no podían navegar libremente por el río Paraná y debían comerciar sus productos por el puerto de Buenos Aires. Entre los afectados estaba Justo José de Urquiza, quien gobernaba la provincia de Entre Ríos desde 1841. Los ingleses levantaron el bloqueo en 1847, mientras que los franceses lo hicieron un año después. Pero recién en 1850 quedaron normalizadas las relaciones con ambas potencias. Los bloqueos impusieron sacrificios a los sectores populares, pero no tanto a los estancieros, financistas y grandes comerciantes. Estos grupos disponían de importantes reservas para sobrellevar los malos tiempos. Por otra parte, durante este periodo se restringe el sacrificio de animales de manera que al finalizar los bloqueos, las estancias se encuentran con su ganado multiplicado y listo para ser exportado. Año tras año, argumentando razones de salud, Rosas presentaba su renuncia a la conducción de las relaciones exteriores de la Confederación en la seguridad de que no le sería aceptada. En 1851, el gobernador de Entre Ríos emitió un decreto conocido como el Pronunciamiento de Urquiza, en el cual aceptaba la renuncia de Rosas y reasumía para Entre Ríos la conducción de las relaciones exteriores. El conflicto era en esencia económico. Entre Ríos venía reclamando la libre navegación de los ríos, necesaria para el florecimiento de su economía, lo que permitiría el intercambio de su producción con el exterior sin necesidad de pasar por Buenos Aires. Armado de alianzas internacionales, Urquiza decidió enfrentar al gobierno bonaerense. Rosas parecía no darle demasiada importancia a los preparativos militares de la oposición. Así lo cuenta Lucio B. Mansilla en una de sus Coserí. Urquiza alistó a sus hombres en el Ejército Grande y avanzó sobre Buenos Aires derrotando a Rosas en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852. Vencido, el gobernador de Buenos Aires se embarcó en un buque de guerra hacia Inglaterra, donde vivirá hasta su muerte.